Les contamos hoy que también vamos a tener una charla con el doctor Roberto Castellano, es presidente de la ONG Provida y abogado. Es uno de los referentes de lo que solemos llamar la lucha Provida. Muchos lo habrán visto debatiendo en programas de televisión sobre esta temática y vamos a estar hablando justamente con él sobre el nuevo proyecto que se presentó de aborto el 28 de mayo y que finalmente se rechazó. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va a ustedes? Muy bien. Bueno, queríamos conversar un poquito con vos sobre lo que pasó ese 28 de mayo, qué se esperaba también al presentar el proyecto, porque entendemos que es un año electoral, Sí. y aún así, bueno, el proyecto se presentó. Bueno, Sí. no, la idea del gobierno es clara, es hacer presión por todos los medios posibles. Es decir, el gobierno cumple instrucciones, digamos, hay una agenda que necesita llevar adelante y lo impulsa el proyecto de despenalización o de legalización del aborto en el Congreso, la modificación del Código Penal, en el cambio de la normativa administrativa que rige la ANMAT. Una prueba de eso es que después del 8 de agosto, a las 72 horas de haber perdido la votación en el Senado, legalizó una droga para producir abortos farmacológicos, exclusivamente con ese fin, bajo el nombre de MISOP 200. Es decir, ha impulsado los protocolos de la muerte, o sea, protocolos administrativos que violan la Constitución Nacional para hacer abortos en distintas provincias. Ahora lo han impuesto en la municipalidad de General Pueyrredón, en Mar del Plata. Es decir, hay toda una campaña legislativa, administrativa, inclusive judicial, para lograr cumplir la agenda de imponer el aborto en la Argentina. Para esto el gobierno contrajo un crédito, una deuda de $200 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la sola finalidad de impulsar la agenda de género en la Argentina, lo que además anunció Macri cuando clausuró el G20. O sea que nada de esto es nuevo, es una ofensiva, digamos, por todos los frentes. Claro. Es como una cuestión más dentro de lo que ya se viene impulsando hace tiempo, ¿no? Y nos preguntábamos también qué modificaciones había en este nuevo proyecto en comparación con los anteriores y sobre qué temas tenemos que estar todavía más atentos, ¿no? Porque entendemos que fue un proyecto todavía más radical. Sí, el código, la reforma Borinqui, básicamente convertía, digamos, si bien mantenía al aborto en el capítulo de delitos contra la vida, porque el Código Penal considera que el aborto es un delito y es un delito contra la vida, lo convertía prácticamente en una infracción administrativa, donde el juez, como si fuera una multa de tránsito, podía eximir de aplicar pena tanto a la mujer que lo practicase como al médico que lo llevase a cabo. O sea, prácticamente lo convertía en la nada, es decir, era un engaño absoluto porque un delito lo único que tiene que hacer es, digamos, enmarcar la conducta, o sea, la conducta jurídicamente anticulpable, o sea, lo que es delito, y aplicar una pena. Un código penal nunca puede crear derechos, porque no es un código de derechos, sino es un código de penas. Es como un reglamento de falta, llamémosle el lenguaje popular. Un código de derechos es el Código Civil. Claro, mucha gente se confunde, ¿no? Cuando o es el discurso también mediático, cuando quieren hacer creer que el aborto ya es ley o bajo ciertas circunstancias ya es ley o está legalizado. No hay ley, porque claro, la ley la perdieron en el Senado. Claro. Lo que ellos confunden es que hay dos supuestos nada más en que es no punible, lo que no quiere decir que sea legal. Por ejemplo, vos te podés arrancar un ojo si querés, y no es una conducta punible.
no vas a la cárcel. Pero vos no le podés exigir a un funcionario público o un policía que te arranque un ojo porque comete un delito contra tu integridad física y eso tiene pena. Entonces, una conducta que en determinados supuestos no tiene pena, no quiere decir que sea legal. Es una cosa totalmente distinta. Además se olvidan que hay una coma y dice siempre y cuando no pueda ser evitado por otros medios. Tal cual. Sí, es una de las cosas que más se suele escuchar en los medios de comunicación, esa confusión típica de aludir a dos situaciones no punibles, que no es lo mismo que legal ni lo mismo que derechos, para confundir a la gente, ¿no? Que además hay algo que es innegable. Esa redacción del Código Penal que lo hizo Carlos Tejedor es del año 1921, o sea, tiene aproximadamente 100 años. En 1994 la Argentina reformó su constitución e incorporó dos tratados a la misma, que son la Convención de los Derechos del Niño y el Pacto de San José de Costa Rica, que obligan a los estados signatarios a proteger la vida humana desde el momento de su inicio en la concepción. Por lo tanto, hay una abrogación, una derogación de facto de la norma de 1921 por la reforma constitucional de 1994. Y en el 2015 se reformó el Código Civil y en su artículo 19 se estableció taxativamente que el comienzo de la persona humana es a partir del momento de la concepción. Por lo tanto, en la legislación novísima, en la última que tenemos, digamos, que predomina sobre las anteriores, si tenemos una persona humana a partir del momento de la concepción y en la Argentina no hay pena de muerte, digamos, nadie puede ampararse en supuestos de 1921 que están derogados de facto. Claro, y también existe lo que se llama pirámide jurídica, ¿verdad? Cosa que lo que está en la Constitución... Todas las normas, el Código Penal es una ley, por eso ahora querían presentar o quieren presentar otra ley para modificarlo. Las leyes tienen lo que se llama su estándar de constitucionalidad, es decir, tienen que estar encolumnados con las normas, principios y valores que establece la Constitución Nacional. Una norma de inferior jerarquía, como es una ley, a la Constitución Nacional contradice la Constitución, el control de constitucionalidad lo tiene el Poder Judicial, que declara esa norma inconstitucional. Exacto, que Macri en su momento había dicho que él no lo iba a vetar, cosa que eso, bueno, enojó a bastantes personas. Pero, ¿con qué intención entonces, nos preguntamos, se presentaba este nuevo proyecto? Nos habían llegado también comentarios que, por ejemplo, proponía dentro de lo que es la ESI, la educación sexual integral, una relación expresa con el aborto, ¿no? Claro, exacto, sí, es así. En la reforma de la ley de educación sexual quieren incluir la ideología de género. La ideología de género es una ideología anticientífica que niega la biología y que tiene dos objetivos. En primer lugar, desconstruir, como dicen ellos, la familia, es decir, el diseño original o la familia natural compuesta por un hombre y una mujer abierta a la procreación queda suplantada por distintos modelos asociativos. Y en segundo lugar, al negar la biología, dice que nacimos con un cerebro neutro o unisex y cada uno construye su sexualidad de acuerdo a su gusto. En realidad, como dice el profesor Belindo Blanco, es un anticonceptivo cultural, porque se promueven distintas formas de ejercicio de la sexualidad estéril. Claro. Porque todo eso, L, B, G, T, H, U, J, K, son formas de sexualidad estéril, sí, pero inclusive, por ejemplo, tendrían que incluir la poligamia, y no la incluyen. Tal cual. Y el problema sería la promoción también de estas cuestiones, ¿no? Exactamente, porque eso tiene una explicación geopolítica que es la clave de todo lo que estamos viviendo, porque para entender la naturaleza del problema hay que entender la etiología, la causa.
porque si no podemos cerrar el tratamiento. O sea, si alguien tiene un dolor de estómago y cree que es un problema de acidez y toma un antiácido y tiene un tumor, por un mal diagnóstico está haciendo un mal tratamiento. Tal cual. Nosotros, ¿cuál es el problema que tenemos? Nosotros tenemos un programa que se llama Asignación Universal por Hijo, que se paga desde el tercer mes de embarazo hasta los 18 años de edad. Son 222 meses, que se le paga a 4 millones de jóvenes, de niños o de bebés. 4 millones. Hoy en día la asignación universal por hijo está en 2.670, 2.700 pesos. El costo del misoprostol implica una asignación y media, con lo cual pongámosle que sean dos, con lo cual se ahorran 220 asignaciones universales, 220 meses, multiplicado por millones, esos son miles y miles de millones de pesos que se ahorra en gasto social la Argentina y genera superávit para pagar el endeudamiento externo. Quiere decir que los créditos que vienen a la Argentina desde afuera vienen ya con la indicación del genocidio, del control demográfico, para evitar la reproducción en los sectores que necesitan ese tipo de asistencia. Claro, y también la idea es el tema de los recursos naturales, ¿no? O sea, una vez que se disminuye la población de un sector o de un país tan despoblado como ya es la Argentina, sí, queda también más recursos disponibles para la explotación de unos pocos, ¿no? Bueno, en el diseño geopolítico que nosotros estamos metidos a presión, la Argentina se ha primarizado, es decir, es un país que vive de la renta agraria. Es decir, se ha desindustrializado. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una zona despoblada de nuestro país, que es la Patagonia, que es una de las zonas más despobladas del planeta, con Alaska y Groenlandia, donde no llegamos a un habitante por kilómetro cuadrado, y sin embargo, todos los senadores de la Patagonia votaron a favor de la legalización del aborto. Exacto, excepto una que fue una sola, que es García Larraburu Silvina, que es una senadora. Pero el resto todos votaron, o sea que ese es el contrasentido. ¿Cómo puede ser que los que representan los estados provinciales más despoblados de la República Argentina promuevan el control demográfico? Exacto. Y bueno, también leyendo un poco sobre el proyecto, veíamos que también intenta oponerse a lo que es la objeción de conciencia, ¿no? Algo tan importante que en realidad nosotros siempre decimos, la objeción de conciencia en realidad no tendría que ser necesaria cuando nuestra propia Constitución nacional y también la provincial, en este caso para Río Negro, protegen la vida desde la concepción. Pero como se ha avanzado por otros medios, muchos médicos y personal de salud se ha visto obligado a hacer una objeción de conciencia dentro de lo que es una lista. Y leíamos también que en este proyecto se intenta ir en contra del tema de la objeción de conciencia porque se están empezando a dar cuenta de que esto les genera un problema, porque la realidad es que hay cada vez menos médicos que estén de acuerdo no solamente en el aborto, sino en lo que son abortos tardíos, viendo el caso de lo que pasó con Leandro Rodríguez Lastra, por ejemplo. Bueno, eso es un disparate. El caso de ese médico lo sancionan por haber cumplido la Constitución de la provincia. O sea, por haber cumplido con la Constitución provincial, le dicen que es un incumplimiento de los deberes de funcionario público, y por haber cumplido con la Constitución nacional. Y a raíz de lo que le sucedió a él, acá en la zona, muchísimos médicos a partir de esa situación se anotaron como objetores de conciencia, que quizás en su momento no lo habían previsto. Pero en rigor de verdad ni tendría que ser necesario inscribirse, porque la objeción de conciencia es una garantía constitucional. Cuando la Constitución establece en su articulado que existe plena libertad religiosa, digamos, la libertad religiosa consiste en la libertad de practicar el culto o la convicción, y la práctica conlleva a que puede elegirse el modo de vida y la moral que esa religión determina. Entonces, si yo soy judío observante
y no como jamón, por ejemplo. Yo no necesito inscribirme en un registro para que no me obliguen a comer jamón. Doy ese ejemplo como puedo decir cualquier otro. Los musulmanes no comen carne de cerdo, o los católicos en determinadas festividades hacemos ayuno. O sea, son cosas que no es necesario inscribirse en un registro, porque ya está garantizado por la Constitución. Claro, y era una de las cosas que nos preguntábamos también en el programa pasado con María José Mancino, si era posible que estos grupos pudieran avanzar sobre lo que es la objeción de conciencia. Nos sonaba, digamos, bastante ridículo, pero como están pasando cosas bastante ridículas en nuestro país, es un miedo que también en este proyecto nuevo que finalmente se rechazó, generaba ese miedo sobre el tema de que se empiece a avanzar o prohibir el tema de hacer objeción de conciencia. Claro, lo que sucede es que acá hay algo que no se puede negar. Las encuestas que nosotros manejamos, arriba del 80% de la población está en contra del aborto. Eso es innegable, y eso sabe que tiene un peso electoral. Entonces, por eso tratan de eludir el tema o de no tomar posición durante la época del debate electoral, porque saben que eso les espanta votos. Lo que pasa es que la gente en general, y en eso algo hemos colaborado todos, tenemos muy identificados a los que están, digamos, en la vereda de enfrente, a los que quieren el genocidio, que quieren considerar un derecho la muerte de una criatura en el vientre de su madre. Y entonces eso va a tener un costo electoral. Exacto, y nos llamaba la atención, siendo que el discurso siempre era la necesidad urgente porque las mujeres se están muriendo y porque es un tema de salud, y de repente esos mismos diputados que en su momento votaron a favor de lo que fue el proyecto que también se rechazó en el Senado el año pasado, el 8 de agosto, esos mismos diputados también dijeron que esta vez no lo iban a tratar, como esa doble cara, ¿no? Sí, por supuesto, sí. En todo tienen. Por ejemplo, uno de los padres de la ley de educación sexual, el doctor Corsi, estuvo preso por pedófilo. Y eso poca gente lo recuerda. Así que un ataque, una guerra cultural que quiere cambiar sus valores, la identidad, el modelo de familia natural, compuesta por hombre y mujer, quiere promover una agenda basada en la promoción de la sexualidad estéril, en la anticoncepción, en el aborto, en la legalización de la marihuana. Hemos visto diputados y diputados llevando plantas de marihuana cuando se inauguró las sesiones este año. En la eutanasia, en la promoción de la homosexualización cultural. Es decir, hay toda una ofensiva para que la Argentina gire sobre una órbita o sobre parámetros que lleven a que sea un país despoblado, un país desarmado, de poca población, débil y simplemente proveedor barato de recursos naturales para las grandes potencias. Exacto, hay toda una agenda, digamos, podríamos decir, sí, que es un combo. Una granja, digamos, que provea soja a China o trigo a determinadas otras regiones, Europa, pero que acá no haya desarrollo, que no haya crecimiento poblacional, que no haya crecimiento de la industria de la defensa, que no haya fuerzas armadas. Entonces tenemos un país con fuerza aérea sin aviones, con marinas sin submarinos, explotados sus recursos naturales, más de 10.000 millones de dólares por año perdemos simplemente por la depredación de nuestro litoral marítimo. Somos un país con bases militares extranjeras, tenemos una base militar china, con soberanía del Estado chino dentro de nuestro país en la Patagonia. Tenemos otra base militar en territorio argentino que son las Malvinas, que es la base militar más importante del mundo. Hay 2 militares por cada civil. Que si llegara a haber algún día un atentado en el canal de Panamá, todo el tránsito, por ejemplo, comercial vía marítima, se haría por el estrecho de Magallanes. Ellos controlarían eso. Además tienen proyección a la Antártida, que es una reserva de agua dulce más importante que tiene el planeta. Tenemos otra base militar que se quiere instalar en la zona de Tierra del Fuego estadounidense. Tenemos una base militar muy importante del otro lado de la cordillera en Chile.
Y nosotros, en vez de ocupar nuestro territorio, generar crecimiento, ciudades importantes, generar parques industriales y crecer, ¿qué es lo que proponen los senadores o los legisladores que responden a esa agenda colonial y anti-argentina? Promueven el aborto, el orgullo LGBT, la marihuana, la eutanasia, las drogas, claro, la anticoncepción. Y mientras tanto, algunos países están dando marcha atrás. Incluso hace poco leía, por ejemplo, de un patriarca de Rusia que decía que simplemente por el solo fin de querer conservar su población, Claro. iban a dar marcha atrás con el aborto. Exactamente, es lo que está haciendo, por ejemplo, ya distintos estados de los Estados Unidos. Por ejemplo, el estado de Alabama ha sacado una ley que pena con 99 años de cárcel tanto al médico o a la mujer que maten a una criatura mediante un aborto. Eso ha sido hace 15 días atrás. En Rusia hay planes de promoción de la natalidad. En Hungría, por ejemplo, han sacado un plan que con un hijo le dan crédito para acceder a vivienda. Los matrimonios con un hijo pagan un 25% menos, con 2,50, con 3,75 y con 4 hijos no pagan nada. Eso es ¿cuál es la importancia de la familia numerosa? La importancia de la familia numerosa es que es un activador del modelo industrial o de crecimiento, porque el 90% de los ingresos de la familia numerosa se gastan en consumos locales, es decir, se gastan en comida, se gastan en ropa, se gastan en educación. O sea, no se gastan en perfumes extranjeros, en viajes afuera, sino se gasta, digamos, en consumos de supervivencia para un grupo importante. El mayor consumo demanda más producción y la más producción toma más mano de obra. Es decir, se produce un círculo virtuoso. Entonces, las familias numerosas son un modelo de reactivación industrial, mientras que lo que nos buscan es que nosotros seamos un país de población aislada, de poco crecimiento poblacional o nulo, con grandes zonas despobladas, donde puedan ser, digamos, fácilmente saqueados sus recursos y sin ninguna posibilidad de defenderse. De alguna forma, no sé si es una percepción mía, pero a medida que pasa el tiempo y bueno, y no se logra una legalización real del tema del aborto, da la sensación que de alguna manera se les van achicando los fondos o su financiamiento, y sumado a una cada vez mayor conciencia provida en el pueblo argentino, ¿no? Porque sí, puede ser, pero son organizaciones muy poderosas. Ahí en el juicio que le han hecho a este doctor Rodríguez Lastra, por ejemplo, han intervenido como Amicus Curiae organizaciones extranjeras financiadas de Estados Unidos y de Londres. De Estados Unidos, las Católicas por el Derecho a Decidir, que lo financia la Fundación Ford, que según dicen muchos es una organización financiada por la CIA, y después Amnesty International, que es una organización abortista financiada por la corona británica. Es decir, no es tan ingenuo la cosa, no, son intereses muy poderosos. Esa diputada Minesi, que ha sido un poco la voz cantante de todo este tema y la persecución a esta persona que cometió el delito de salvarle la vida a una mujer y salvarle la vida a una criatura, tienen intereses muy poderosos que lo están respaldando atrás. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Vemos que hay como un conjunto, digamos, de organizaciones que trabajan todas para una misma agenda internacional. Sí. Y bueno, de alguna manera nos toca dar la pelea y cada vez seguirles diciendo que no en cada momento y en cada vez que ellos intenten avanzar. Exacto, bueno, eso es lo que hay que hacer. Exacto, bueno, muchísimas gracias, Roberto, por todo tu tiempo. Lucía, gracias a vos y a todos ustedes, y los felicito por la tarea que hacen. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí para pelear por aquellos que gritan sin voz. Aunque no esté de moda, no sea tan cool, con un dedo